Bueno, en los dos términos, tanto como productor como cineasta, te diré que voy a parafrasear una cosa que he leído en vuestra exposición, que dice, referido en este caso al arte plástico, digamos, ¿no? Pero lo vamos a aplicar también al cine, que no es lo mismo el mundo del cine que el cine en sí mismo. Con esto quiero decir que el cine como industria tiene su camino y el cine hecho de una forma más artesanal o más personal tiene su lugar propio, que a veces es autónomo, digamos, ocurre más allá de lo que uno cree o hace, tiene su vida propia. Mira, de entrada te diré que yo veo cine desde que tengo 4 años, porque era el único entretenimiento que había y con mis padres nos íbamos al cine del barrio, que pasaban 3 películas los sábados y este era el entretenimiento familiar. Mi madre se llamaba a la fiambrera con la tortilla o la ensaladilla rusa y comíamos dentro de la sala. O sea que desde un principio el cine ya es como si me hubiera invadido, ¿no? De alguna forma ya está en mi interior. Luego hice crítica cinematográfica, ayudé con muchos amigos con los que formamos 2 cineclubs a organizar sesiones de cine prohibido por la censura en Francia, en el sur de Francia, porque es la proximidad con Barcelona, pues te lo podía permitir, en Amélie-les-Bains, en otro pueblo que se llama Ceret, incluso en Andorra, y así podíamos ver películas, digamos, prohibidas por la censura que llegaban con las copias francesas, con subtítulos en francés o dobladas al francés, pero entregábamos a todas las personas que asistían una hoja con la sinopsis para que de alguna manera pues, no se perdieran en el tránsito, ¿no? Quiero decir que para mí el cine es algo como muy entrañable y muy interiorizado. Entonces, claro, la industria a veces me da pánico hablar de cine industria, ¿no? Porque sé que obedece a planes de marketing, a cosas ya un poco prefabricadas. Por eso todas las películas en sí se parecen muchas veces. Pienso que el mejor cine se hizo antes, en los años 60, 70, incluso el propio cine americano, que es el que domina el mercado, que es el hegemónico, y por tanto yo lo que he intentado siempre es ser coherente con una línea diversa, que son las películas que a mí me gustan personalmente, y trabajar cuando es posible con los autores a los que de alguna manera pues reverencio, ¿no? Como puede ser Manuel de Oliveira. Siempre digo que si hubiera tenido la oportunidad de trabajar con Buñuel, pues me hubiera dedicado a fondo, ¿no? Pero bueno, he trabajado con la gente que de alguna forma encuentro que tienen un universo propio y que aportan algo distinto en el barullo general del cine español en este caso, ¿no? Pero siempre me ha motivado eso, tanto como productor como director también. Pero claro, tú me preguntabas por la curiosidad de por qué he empezado tan tarde a dirigir mis propias películas. Yo te diría que fue fruto de esa cosa que llamamos casualidad, ¿no? O del azar, porque no tenía intención de empezar a filmar como director, digamos, mis propias películas, hasta que un buen día hice Family Strip, que era un retrato sobre mis padres, que en principio tenía que ser un cuadro y nada más, una pintura, y entonces a raíz de que empezamos a hacer la pintura, a la segunda sesión con el pintor me dije, hostia, teniendo los elementos para poder filmar esto, hagámoslo, ¿no? Y es verdad que a veces lo que tienes más próximo, lo que tienes a tu lado es lo mejor, de alguna forma, o es lo más honesto, ¿no? Y desnudarse. Y pienso que también para ser director de cine primero hay que desnudarse, ¿no? Hay que explicarse a los demás, ¿no? Y eso empezó con Family Strip de una forma casual, era un mediometraje sin pretensiones de que se exhibiera en público para nuestra familia, como recuerdo de mis padres que ya han fallecido, pero de repente, pues bueno, pasó un hecho luctuoso, que siempre lo he explicado, que el pintor se suicidó, el que hacía el cuadro, una persona de 27 años que se suicida y mis padres con 90 que tienen todavía ganas de vivir, ¿no? Estas paradojas de la vida. Y entonces lo dejé archivado el material y pasado el luto, 9 años más tarde, hablé con el padre y me autorizó a que sacara una película, digamos, una película cinematográfica que empezó en el Festival de Carlo Vivari y a partir de ahí pues luego se estrenó públicamente en salas y circuló en la televisión, la compró Televisión Española para unos pases, pero empezó de una forma sin pretender hacer una película, ¿no? Pero ahí perdí el miedo en el sentido de que no era un miedo visceral, digamos, pero era un respeto hacia los otros autores que hay en el cine, ¿no? Yo mismo me decía a mí mismo, coño Luis, ¿qué vas a aportar tú delante de Dreyer, de Bresson, de Rossellini, ¿no?
qué vas a aportar de nuevo. Pero luego también lo vi desde el otro lado, que todos tenemos algo que decir, ¿no? Todos somos creativos, todos podemos aportar a nuestra visión personal de las cosas, ¿no? Y de ahí que me decidiera hacer una película como realizador también cada 5 años. Prácticamente hago cada 5 años para no dejar de producir las películas de los otros. Family Strip se rodó en el año 2001 en 7 sesiones de pintura del cuadro en el mes de febrero, porque coincidía con mi cumpleaños del 2001, y en el domicilio de mis padres, en las 4 paredes de un domicilio de clase media, que ahí, porque han vivido 90 años, pues casi se resume un poco esto de la memoria histórica, por decirlo así, pero las 4 paredes de una casa. Y eso se rodó en el 2001. Después pasó lo que pasó y el material se quedó archivado en unas cajas en mi oficina hasta el 2008, que es cuando lo revisitamos, hicimos el montaje y entonces al calificarla como trámite en el Ministerio de Cultura lleva el año 2009, que es el mismo año que rodé Blowhorn, por eso coinciden las fechas, pero no es que la rodara 3 meses más tarde, no, es que estaba aparcado el material. Bueno, busqué lo más difícil. O sea, busqué hacer una película de ficción sobre un caso histórico, aunque también tiene connotaciones familiares, que es ilustrar de alguna manera un periodo de la vida en España de Amadeo de Saboya, que fue rey, pero claro, una película con vestuario, con mobiliario de época, con cantidad de cosas y con actores conocidos como Lola Dueñas, Bárbara Leni y Alex Brendemul. O sea que me reté a mí mismo de dar el paso para hacer una película de ficción compleja. Y porque tenía la idea también de hacer, no de hacer un biopic al uso, sino de hacer una película diferente, un poco más gamberra, un poco rockabilly. Y La cadente es así, un poco rockabilly, ¿no? Y esto fue, pues, porque la entendí así, hacer la película la entendí así, y porque no me dio miedo en este caso, pues ya lanzarme del todo y trabajar con actores conocidos. Bueno, de hecho son yo mismo, ¿no? Ya sé que puede parecer un poco disperso la manera de ser de tantos registros y tantas cosas que están todas en mis películas, porque hay muchas cosas dentro de ellas y se pueden revisitar de muchas maneras, están abiertas en ese sentido, pero es mi manera de entender también la vida, yo participo de todo lo que puedo. Sí, a veces me dicen, son películas queer, bueno, me salen así, pero no es que yo parta de un principio de decir tengo que hacer cine queer, como pues algunos Bruce LaBruce o algunos directores ya conocidos, no, no es mi intención, pero salen queer las películas, pero salen queer porque me gusta la música y puedo mezclar la música clásica con la música moderna y porque le doy importancia a los objetos, porque los objetos también comunican y pasan de una mano a otra en mis películas. Sí, si las vieras seguidas verías que hay puntos en común como esto, las flores, el color, los objetos, ciertos diálogos, el tipo de música que se introduce. En ese sentido hay una comunidad entre ellas, ¿no? Pero claro, tratan temas muy diferentes. O sea, por ejemplo, Love Me Not es una visión distorsionada, te diría, y canalla de Salomé de Oscar Wilde. ¿Pero por qué? Porque yo me planteo que en la época victoriana Oscar Wilde no podía ser absolutamente sincero. De hecho, por su sexualidad lo metieron en la cárcel, ¿no? Pero para mí Salomé y el mito de Salomé, digamos, desde que se arrastra de la Biblia, que tiene más de 2000 años, es un mito queer, de todas maneras. O, o sea, no solo es un mito queer, sino que aquí lo hago una transgresión, ¿no? Porque también me gusta, de alguna manera, digamos, pervertir la narrativa normal, porque pienso que es la función del arte en general, no ya solo del cine. La función del arte, de alguna manera, es provocar algo, ¿no? Provocar una sensación o darle la vuelta a las cosas. Entonces, en Salomé, de repente, Salomé es Salomó, ¿no? Pero lo descubres al final. Porque pienso que en el fondo era así, ¿no? Que la crudeza con que actúa ese mito histórico o bíblico, representado también por Caravaggio y Buffon Moreau y tantos otros pintores, ¿no? Que forma parte ya de un sustrato de la cultura occidental, pues ese mito, ese salvajismo de que porque no te puedes acostar con él, cortarle la cabeza y liquidarlo, me parece más propio de un homosexual que de una mujer. Y por eso le di la vuelta a la cosa en Love Me Not. Yo te puedo hablar en mi caso.
Yo no tengo presente el éxito comercial que puedan tener o la recuperación de la inversión, que normalmente la recupero, aunque cuesta, con unas ganas algo, con otras pierdes, ¿no? O dónde tiene que ir, a qué festival está pensada, ¿no? Luego ya la película, cuando esté acabada, ya encontrará su lugar. Normalmente es así. No priorizo eso ni lo tengo en cuenta porque si no, no habría pasado de la segunda película, la verdad. O sea, la segunda película, que fue Fuente Álamo, pues también tuvo una distribución muy pequeña, pero es una película muy bonita que anticipa un poco el cine, digamos, ruralista de la España vaciada antes de que el tema de la España vaciada fuera un motivo de discusión, digamos, ¿no? Entonces, nunca he tenido en cuenta eso. Para mí el cine es un arte, como te decía al principio. Entonces, lo respeto enormemente, y de alguna manera intento hacer lo que puedo para ese reducto de espectadores que también necesitan, pues como en otras disciplinas, necesitan tener contenidos propios para ellos. No son contenidos generalistas, pero son contenidos para ellos, porque soy partícipe de la diversidad. La diversidad es lo más importante en este planeta. A veces me repito, pero es la verdad. O sea, todo es diversidad. Desde la cocina leonesa comparada con la asturiana o la vasca, por decir algo, a lo que es todo, al comportamiento sexual, ya que hablabas antes del tema, al tipo de música que te puede gustar. O sea, lo bueno es que haya diversidad, porque es la esencia de este planeta, los animales, las plantas, diversidad. Entonces, por eso defiendo el cine de alguna forma, que encuentro que tiene que tener su espacio también y que es bastante difícil en este país. Siempre me dicen, hombre, con lo que tú haces tendrías que estar en Francia. Digo, pero en Francia ya hay otros que lo hacen. La gracia es poderlo hacer desde aquí, con las dificultades que desde aquí comporta, porque cada vez es más difícil. Entonces los públicos, sí, claro, los públicos, digamos, o los espectadores se han ido más hacia las plataformas, pero yo creo que todo esto también obedece un poco no solo a la manera de ver el cine, sino al momento de la sociedad. O sea, estamos en una sociedad ahora onanista. La gente hace, sí, muy voyeur, miramos las cosas, tal, pero muy poca práctica. Entonces, en todos los aspectos. Entonces, pues aquí pasa lo mismo. El cine se ha desviado, ya no te digo después de la pandemia, ¿no?, a un consumo más interiorizado, digamos, menos colectivo, menos orgía, más onanismo, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Entonces, esta es la situación real de un poco de la sociedad, y el cine va en paralelo. A veces me preguntan, ¿y qué pasará con el cine? Yo no tengo ni puta idea de lo que pasará con el cine. Mientras pueda, haré lo que he venido haciendo, esto sí, y podré gozar de las películas de otros que también de alguna forma me seducen, ¿no?